En este nuevo videotutorial vamos a tejer una chaquetita diferente a las que hemos venido haciendo hasta el momento. Haremos el cuerpo y las mangas y canesú por separado. Va a ser como un puzzle en el que iremos uniendo todas sus piezas hasta terminarla. Voy a emplear lana de bebé, angora y perlé del número 8. Su confección no va a ser complicada, pero para la unión de todas las partes tendremos que utilizar la costura. Por ese motivo voy a considerarla de dificultad media. Si decidís tejerla, lo primero, mirad con detenimiento el vídeo completo. Luego, tomad notas. Haced muestras y después comenzad a tejerla. Os lo digo porque hay personas que piensan que pueden tejer un trabajo viendo y escuchando por encima los vídeos, y así es imposible. La realización de un trabajo necesita su tiempo. Como siempre, por comodidad mía, he dividido esta labor en diferentes vídeos. La empezamos ya. Para tejerla voy a emplear este perlé del número 8, comprado al peso en una tienda de la ciudad donde yo vivo, esta lana de bebé y esta angora. Con el perlé voy a tejer las puntillas y entredoses de este trabajo. Para el resto emplearé la lana y la angora. Con el perlé utilizaré unas agujas del número 2 y unas del 2,5 para la lana y la angora. Con angora solo tejeré la vuelta anterior y posterior a los entredoses y la posterior a las puntillas. Como siempre, esta es mi elección, pero vosotras podéis sustituir estos materiales por otros que os gusten más. Comenzamos tejiendo una puntilla con el perlé y las agujas del 2. Las instrucciones para hacerla las encontraréis en el vídeo puntilla número 7. Vamos a tejer 40 repeticiones. Cada repetición consta de 6 pasadas y mide aproximadamente 1 centímetro. Por tanto, la puntilla va a medir 40 centímetros. Una vez tejida, cortamos la hebra y la bloqueamos. Las instrucciones para hacerlo las encontraréis en el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 4. La colocáis boca abajo sobre una superficie plana, la sujetáis con unos alfileres y la rociáis con agua. Luego solo debéis dejarla así hasta que esté totalmente seca. Le he puesto este marcador, mirad, este de aquí, para saber cuál es su derecho. Cuando ya la tengamos bloqueada, vamos a retomar con las agujas del 2,5 por el derecho de la puntilla, es decir, por esta parte de aquí, y por su parte recta por esta de aquí, con la angora 121 puntos.
Continuad de la misma manera hasta tener retomados los 121 puntos. En la pasada por el revés de la labor, que es la que nos toca tejer ahora, aumentamos 24 puntos repartidos. Para realizar cada uno de esos aumentos deberemos tejer el punto 2 veces. Mirad cómo debemos realizar el aumento. Tejemos el punto, pero no lo sacamos de la aguja, sino que ahora lo volvemos a tejer de nuevo por su parte de atrás, así. Y ahora ya, después de tejerlo, lo sacamos de la aguja izquierda. Vamos a hacer un aumento más. Tejemos el punto, pero no lo sacamos de la aguja, sino que ahora lo volvemos a tejer por su parte de atrás, así. Ahora ya lo tejemos y lo sacamos de la aguja izquierda. Os acabo de explicar cómo se realizan los aumentos y a continuación os pondré dónde debéis realizarlos. Tenemos en este momento 145 puntos en la aguja. Cambiamos a la lana y con ella tejemos 13 vueltas, 26 pasadas al derecho. La hebra de angora podemos cortarla o irla subiendo. Yo me voy a decidir por subirla y de esta forma no tendré al final tantas hebras para rematar. Si no sabéis cómo subirlas, os aconsejo mirar el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 3. En él os explico cómo hacerlo. Al final no he tejido 13 vueltas a punto bobo, sino solo 11, pues con esas 13 me parecía que iba a quedar un poco largo y por eso he decidido reducir el número de vueltas. Ahora cambiamos a angora y con ella tejemos una vuelta, 2 pasadas al derecho, cerrando todos los puntos en la segunda, es decir, en la que vamos a tejer por el revés de la labor. Una vez cerrados todos los puntos, ya podemos cortar ambas hebras. La de lana la dejamos lo suficientemente larga para luego rematarla. Y la de angora la dejamos más larga, pues luego con ella coseremos el entredos. La parte tejida, es decir, esta de aquí, la dejamos en espera. Ahora, con el perlé del 8 y las agujas del número 2, debemos tejer un entredos como este. Sus instrucciones las encontraréis en el vídeo entredos número 1. Vamos a hacer 40 repeticiones. Al igual que en la puntilla, cada repetición me mide 1 centímetro, por lo que el entredos que vamos a tejer va a medir 40 centímetros. A continuación, igual que hicimos en la puntilla, cortamos la hebra y bloqueamos el entredos.
tenemos que unir el entre-dos una vez bloqueado y la parte tejida que teníamos en espera. Para hacerlo colocamos ambas piezas por su revés. Recordad que colocaba los marcadores para saber que este es el derecho y que este es el revés. Lo mismo en la parte tejida, derecho y revés. Por tanto, colocamos ambas piezas por su revés. En la parte superior, aquí, colocamos el entre-dos y la parte tejida la colocamos en la parte inferior. Enhebramos una aguja lanera con la hebra de Angora. Introducimos la aguja en el hueco que queda entre los nuditos del borde del entre-dos y después lo unimos con la parte interior de la cadeneta que se nos ha formado al cerrar los puntos. Como en el entre-dos tenemos menos agujeritos que cadenetas en la parte tejida, tenemos que introducir la aguja cada X puntos solo en la cadeneta, porque debemos igualar el entre-dos y la parte tejida. Mirad, estos son los huecos o agujeritos que debemos unir con las cadenetas. Este, y esta es la parte de la cadeneta que debemos unir con los huecos o agujeritos. Esta parte de aquí. Y de vez en cuando dejaremos una de estas cadenetas ella sola, sin unirla con ningún hueco o agujerito del entre-dos. El hueco, este de aquí, con la cadeneta. El hueco con la cadeneta. El hueco o agujero con la cadeneta. El hueco con la cadeneta. Y ahora voy a tejer solamente la cadeneta. Mirad cómo me queda la costura por el revés de la labor y por su derecho. Continuamos uniendo ambas partes de la misma manera, es decir, uniendo un agujerito con la cadeneta y de vez en cuando dejando una cadeneta ella sola. Retomamos con la angora por el derecho de la labor 121 puntos, de la misma manera que lo hicimos en la parte recta de la puntilla. Mirad, lo retomamos por toda esta parte de aquí. Recordad que el derecho de la labor es donde tenemos situados los marcadores. La pasada por el revés de la labor la tejemos también con la angora al derecho y aumentamos en ella 24 puntos repartidos. Después de realizar los aumentos tenemos 145 puntos en la aguja. Cambiamos a la lana y tejemos 11 vueltas al derecho. Una vez tejidas esas 11 vueltas a punto bobo, vamos a tejer ahora con la angora una pasada al derecho. En la pasada por el revés de la labor vamos a cerrar todos los puntos de una vez,
Pero antes de hacerlo vamos a marcar con una hebra de perlé o lana o con un marcador los puntos donde comienzan las espaldas. Yo voy a emplear estos hilos marcadores 1 y 2, que son 2 trocitos de perlé. El primer hilo marcador lo vamos a poner en el punto número 35. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 35. Introducimos el ganchillo en el punto y ahora pasamos el hilo marcador a través suyo. Y ahora hacemos un pequeño nudo. Contamos ahora de izquierda a derecha otros 35 puntos y colocamos el segundo marcador. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 35. Ahora hacemos lo mismo que en la otra parte. Introducimos el ganchillo y pasamos el hilo marcador a través suyo. Ya solo nos queda hacer el nudito. Entre ambos marcadores nos deben quedar 75 puntos. Lo hacemos así para saber dónde tendremos que unir las mangas al cuerpo. Una vez colocados los dos marcadores, vamos a tejer por el revés la pasada al derecho, cerrando todos los puntos de una vez. Ya podemos cortar las dos hebras, la de angora y la de lana. Esta parte la vamos a dejar en espera, pero yo antes de dejarla voy a rematar todas las hebras escondiéndolas entre el tejido. Vamos a tejer ahora las mangas y una parte del canesú. Yo ya tengo tejida una de ellas porque quería que vierais a qué me refiero. Mirad, hasta aquí es la manga y de aquí en adelante es parte del canesú. Mirad, una vez que coloquemos la manga nos quedaría más o menos así. Hasta aquí la manga y este trocito de aquí sería parte del canesú. La vamos a comenzar tejiendo una puntilla de 12 centímetros, por tanto deberemos hacer 12 repeticiones. Cuando la tengamos terminada, la bloqueamos. Ya la tengo terminada. Con angora recogemos por la parte recta, es decir, por esta parte de aquí,
y con unas agujas del número 2, 38 puntos. A partir de aquí vamos a emplear ya las agujas del 2,5. La pasada por el revés de la labor, que es la que nos corresponde tejer ahora, la hacemos también al derecho con la angora, aumentando 10 puntos repartidos a lo largo de toda la pasada. Tenemos ahora 48 puntos. Cambiamos a la lana y tejemos con ella 4 pasadas al derecho, aumentando 13 puntos en la última de esas 4. Después de aumentar esos 13 puntos, tenemos 61 en la aguja y con ellos vamos a tejer con la lana 9 vueltas, es decir, 18 pasadas al derecho. Después de tejer las 9 vueltas al derecho, cambiamos a la angora y tejemos 2 pasadas también al derecho, cerrando todos los puntos en la segunda de ellas. Cortamos ambas hebras dejando un poco larga la de angora para luego poder coser el entre-dos. A continuación tejemos un entre-dos de 17 repeticiones. Como cada repetición mide 1 centímetro, el entre-dos nos va a medir 17 centímetros. Cuando lo tengamos hecho, lo bloqueamos. Cuando ya lo tengamos bloqueado, lo cosemos a la parte tejida. Lo haremos igual que en el cuerpo. Recordad que en la parte tejida vamos a tener más cadenetas que agujeritos en el entre-dos. Tenedlo en cuenta a la hora de coserlo. Si no recordáis cómo lo hacíamos en el cuerpo, revisad de nuevo las imágenes. Con la angora y unas agujas del número 2 vamos a retomar 51 puntos por el derecho de la labor. Por el revés de la labor tejemos también con la angora otra pasada al derecho, aumentando 10 puntos repartidos a lo largo de la pasada. La tejemos ya con las agujas del 2,5. Después de aumentar esos 10 puntos, tenemos 61 en la aguja. Cambiamos a la lana y tejemos con ella 11 vueltas, es decir, 22 pasadas al derecho. Ya he tejido esas 11 vueltas y ahora voy a hacer con la angora 2 pasadas al derecho, cerrando todos los puntos en la segunda. Luego ya podremos cortar ambas hebras, dejando larga la de angora. Hasta aquí hemos tejido la manga y ahora vamos a continuar con el canesú. Para ello empezamos tejiendo un entre-dos igual que el que hemos hecho en la manga, es decir, con 17 repeticiones, igual que este de aquí. Cuando lo tengáis hecho, bloqueadlo como lo venimos haciendo hasta ahora. Una vez hecho, cosemos el entre-dos a la parte tejida. Mirad, igual que en esta parte que yo ya tengo hecha. Hasta aquí es la manga. He tejido el entre-dos y lo he cosido a la parte tejida. Así. Con la angora retomamos por el derecho de la labor y de la otra parte del entre-dos, es decir, de esta parte de aquí, 51 puntos. Ahora, por el revés de la labor, tejemos otra pasada al derecho, también con la angora, aumentando en ella 10 puntos repartidos.
Una vez aumentados esos 10 puntos, volvemos a tener 61 puntos en la aguja. Ahora cambiamos a lana y hacemos 11 vueltas, es decir, 22 pasadas al derecho. Después de tejer las 11 vueltas al derecho, nos encontramos por el derecho de la labor y ahora vamos a hacer también al derecho una pasada con la angora. Nos encontramos ahora en la pasada por el revés de la labor y también con la angora tejemos los primeros 22 puntos. Cerramos a continuación los siguientes 9 puntos. Los restantes 30 puntos, es decir, el que nos queda en la aguja derecha después de cerrar los 9 puntos y los 29 que tenemos en la aguja izquierda los tejemos también al derecho con la angora. En el canesú de la segunda manga lo haríamos al revés. Comenzaríamos tejiendo los primeros 30 puntos. A continuación cerraríamos los siguientes 9 y finalizaríamos haciendo los últimos 22. En el canesú de la manga que estamos tejiendo ahora, estos 30 puntos van a corresponder al canesú de la parte trasera y estos 22 al canesú de la parte delantera. Vamos a comenzar tejiendo el canesú de la parte trasera. Si nos encontráramos en el canesú de la otra manga, los primeros 22 puntos serían los del canesú del delantero y comenzaríamos con ellos. Vamos a ver lo que os acabo de comentar para ver si así lo entendéis mejor. Mirad, en el canesú de la manga que ya tenía tejida, he comenzado con los primeros 22 puntos, es decir, los que corresponden al canesú del delantero. Y luego he tejido los 30 puntos correspondientes al canesú de la parte trasera. En la que vamos a tejer ahora, comenzamos tejiendo los 30 puntos del canesú de la parte trasera. En estos 30 puntos vamos a tejer con la lana una pasada al derecho. Después de tejer los 30 puntos al derecho, vamos a introducir los 22 en un imperdible guardapuntos para que así nos resulte más sencillo seguir tejiendo. Ya sabéis, introducimos en un imperdible guardapuntos o con la ayuda de una aguja lanera pasamos una hebra de otro color por el interior de todos los puntos. Esos 22 puntos los dejamos en espera y continuamos ahora tejiendo los 30 que tenemos en la aguja. Vamos a hacer ahora una pasada al revés. También con la lana vamos a tejer ahora las 2 pasadas del punto de uña. Aunque tengo un vídeo en el que explico cómo se teje este punto, os lo voy a poner aquí, lo vamos a hacer directamente para que no os perdáis en esta parte de la ejecución del canesú. Primera pasada del punto de uña, punto de borde y a continuación tejemos el resto de los puntos juntos de 2 en 2 al derecho, 2 juntos, derecho, de nuevo, 2 juntos, derecho, continuamos tejiendo de la misma manera hasta el final de la pasada en la que nos volveremos a ver. 2 juntos, derecho,
y el punto de borde. Al tejer los puntos juntos de 2 en 2, nos han quedado solamente 16 en la aguja, por lo que ahora debemos en la segunda pasada recuperar los puntos perdidos y lo haremos de la siguiente manera. Segunda pasada, punto de borde y derecho. Ahora vamos a tejer la hebra que tenemos entre los dos puntos, esta de aquí. Mirad, esta hebra de aquí, y la tejemos al derecho. Derecho, y la hebra que se encuentra entre los dos puntos, esta de aquí, y la hacemos al derecho. Derecho. De nuevo la hebra. La podéis subir, si os resulta más sencillo, a la aguja izquierda, pero a mí me resulta más cómodo hacerlo así. De nuevo, derecho, y tejemos al derecho la hebra que nos queda entre los dos puntos. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta que nos queden 2 puntos en la aguja izquierda. Finalizamos la pasada tejiendo derecho, tejiendo la hebra y terminamos con el punto de borde. Volvemos a tener los 30 puntos en la aguja. Comprobad que los tenéis. Ahora vamos a seguir tejiendo con la lana y vamos a hacer 2 pasadas a punto jersey, es decir, al derecho la pasada por el derecho de la labor y al revés la del revés de la labor. De nuevo con la lana tejemos otras 2 pasadas del punto de uña. Terminamos el canesú de la espalda tejiendo 2 pasadas al derecho, cerrando todos los puntos en la segunda de estas 2. Hemos terminado ya el canesú de la espalda. Ahora vamos a hacer lo mismo con el canesú del delantero. Y para ello comenzamos pasando los 22 puntos que tenemos en espera a la aguja. Con una hebra nueva de lana vamos a tejer 2 pasadas a punto jersey, ya sabéis, la pasada por el derecho de la labor al derecho y la del revés de la labor del revés. También con la lana tejemos las 2 pasadas del punto de uña. Vamos a tejer ahora 2 pasadas a punto jersey. Ya solo nos queda para terminar esta parte del canesú tejer con una hebra nueva de angora 2 pasadas al derecho, cerrando todos los puntos en la segunda de ellas. Ya podemos cortar ambas hebras, dejando la de angora un poco larga. Ya tenemos terminada esta manga y esta parte del canesú. Y ahora vamos a hacer la de la otra parte exactamente igual que esta. La única diferencia, recordad, es cuando lleguemos a la parte final del canesú del delantero y de la espalda, es decir, a esta parte de aquí, a esta y a esta de aquí.
Ya tenemos ambas partes terminadas y ahora debemos unirlas. Para ello vamos a tejer un entre dos. Ya lo tengo terminado. He tejido 6 repeticiones y es el que me va a unir ahora ambas partes. Mirad. Así. Por tanto, tejed ahora el entre dos haciendo 6 repeticiones y luego, ya sabéis, como siempre, ponedlo a bloquear. Cuando lo tengáis hecho, rematad todas las hebras y unid ambas partes al entre dos. Ahora tenemos que coser las mangas hasta el principio del segundo entre dos. He cosido ya una de ellas para enseñaros hasta dónde la debemos unir. Mirad, la debemos coser hasta aquí. La parte del entre dos la he cosido con el perlé por el revés de la labor y la parte tejida con la lana y la angora por su derecho, uniendo los nuditos de un lateral con los nuditos del otro. Os pongo las imágenes grabadas en otro trabajo para que veáis cómo lo hago yo, cómo uno yo los nuditos. Mirad cómo debemos coser el canesú y el cuerpo. Esta parte de aquí, que corresponde a una de las espaldas, la cosemos con esta parte de aquí, que sería la correspondiente a la misma espalda. La manga la debemos unir en este punto de aquí, donde tenemos el marcador, y justo en la unión de ambas partes de la manga, donde hemos unido los nuditos de un extremo con los nuditos del otro. La parte central del canesú, esta de aquí, la cosemos con la parte central del cuerpo, con esta de aquí. La otra manga la unimos en este punto de aquí y terminamos cosiendo la otra espalda, esta parte del canesú que corresponde a la segunda espalda, con esta parte del cuerpo que es también la misma espalda. Ya tengo unidas ambas partes. Mirad cómo me ha quedado. Ahora vamos a tejer las tiras de las espaldas. Comenzamos
con la de los ojales, que es la que corresponde a la espalda derecha. Remontamos 75 puntos por el derecho de la labor, empezando por el cuello, por aquí, y terminando por la puntilla, es decir, por aquí. No grabo cómo se remontan, porque ya lo hice cuando remontamos los de la puntilla en el cuerpo, y se hace de la misma manera. Tejemos ahora 5 pasadas al derecho, la del revés de la labor y otras 4 más. Nos encontramos al comienzo de la 7ª pasada y es aquí donde vamos a hacer los ojales de la siguiente manera. Punto de borde y 2 derechos. Hilo y 2 juntos derecho. Diez derechos. Nueve y 10, hilo y 2 juntos derecho. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. 10 derechos, 8, 9 y 10, hilo y 2 juntos derecho. Continuamos repitiendo la parte escrita entre asteriscos y 10, hilo y 2 juntos derecho. Y ahora finalizamos la pasada tejiendo los últimos 10 puntos al derecho. Siete, 8, 9 y el 10º punto, que es el de borde. He tejido en total 6 ojales. Para terminar esta tira vamos a hacer ahora 7 pasadas más al derecho, la del revés de la labor y otras 6 más, cerrando todos los puntos en la última de estas 7. Vamos a hacer ahora la segunda tira, la de los botones, la de la espalda izquierda. Mirad, esta de aquí, yo ya la tengo hecha. Retomamos igual que hemos hecho en la que acabamos de terminar, también 75 puntos y tejemos 13 pasadas más al derecho, la del revés de la labor y otras 12 más, cerrando todos los puntos en la última. Para terminarla, rematamos las hebras que nos queden, cosemos los 6 botones
y la adornamos como más nos guste. Ya la he terminado. Le he hecho en las espaldas y en el cuello un remate a ganchillo a punto cangrejo. Mirad, en esta parte de aquí. En la unión del cuerpo con el canesú le he cosido una pequeña puntilla y le he puesto un lazo en la parte central del delantero. Esta es la puntilla y el lazo que le he cosido. Para que podáis hacer el remate, os pongo a continuación las imágenes que grabé en un trabajo anterior. Espero que os animéis a tejerla. Nunca penséis que va a ser complicado para vosotras, porque seguro que sin prisas y con ilusión os va a salir una prenda preciosa. Me despido hasta la próxima. Un abrazo.